Bien, buenos días. Bueno, vamos a ver en esta jornada un poco sobre, siempre vamos a continuar con algunas leyes, las leyes de Mendel. Vamos a retomar un poco las, ¿cómo se llama? Las eh, frecuencias que no cumplen las leyes de Mendel, ¿sí? Y vamos a ver el por qué razón, ¿sí? No se incluyen dentro de las leyes de Mendel. Eh, bueno, nuestro contenido socioemocional para esta semana tenemos un poco sobre autoestima. Vamos a ver eh, un par de participaciones. Alguien levanta la mano y puede activar su micrófono. Bueno, vamos a ver en esta jornada un poco sobre, mencionaba de leyes de Mendel y un poco relacionado a los que no son tan así de leyes de Mendel, ¿de acuerdo? Entonces, luego del contenido socioemocional, pasemos a lo que es la evaluación diagnóstica. ¿Cuántos cromosomas tiene un niño? ¿Cuántos tiene una niña? Sí. Bueno, ¿será que las mutaciones son buenas o son malas? Ah, espérame, espérame que no era ese. Esa es la segunda parte. Bueno, eh, esta parte sí. Hablábamos sobre entonces un poco de homocigótico y heterocigótico. Hablábamos sobre las leyes, diferentes leyes de Mendel. Bueno, homocigóticos habíamos mencionado que eran aquellos seres que tienen las dos características o los dos alelos iguales. Es decir, tenemos homocigóticos dominantes y homocigóticos recesivos. Cuando nos referimos a homocigótico o a heterocigótico, nos estamos enfocando en el genotipo. Entonces, cuando mencionamos diferentes características genotípicas, ¿sí? Nos estamos refiriendo específicamente a que son homocigóticos o que si son heterocigóticos. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ya teniendo ese conocimiento previo, nos vamos a enfocar en la ley de la uniformidad, ley de la segregación y la ley de la segregación independiente. Eh, Tenemos entonces en nuestro organizador gráfico que vamos a ir llenando
este mapa, ¿de acuerdo? Bien, el individuo entonces posee rasgos físicos, posee características codificadas en su ADN, ¿de acuerdo? Y vamos a ir completando cada una dependiendo la parte que vayamos avanzando. Entonces dice cruce monohíbrido, que es, vamos a ver en este punto dos tipos de cruces, el monohíbrido y el dihíbrido, ¿de acuerdo? Para el cruce monohíbrido podemos encontrar la primera ley, ¿sí? O el principio de la uniformidad. Y para el segundo, perdón, para el cruce monohíbrido también podemos encontrar la segunda ley, ¿sí? Que es el principio de la segregación. En un cruce monohíbrido son las dos únicas leyes que podemos ver, ¿sí? En cambio, en un cruce dihíbrido podemos ver solamente la primera ley y la tercera ley, ¿de acuerdo? En un cruce monohíbrido no podemos evidenciar la tercera ley o el principio de la segregación independiente. Ya veremos por qué razón. Aquí entonces tenemos otra vez la relación. Vamos a ver en un par de segundos la relación genotipo-fenotipo. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vemos que hay ya una casilla ya llena que relaciona el fenotipo. ¿De acuerdo? Entonces el fenotipo se manifiesta por características dominantes, y hay otra condición que se va a adaptar a los recesivos. Pero en este momento vamos a ver esta rama del árbol. Bueno, genotipo, ¿qué es? Genotipo es la expresión de un gen, ¿sí? Bueno, es la expresión y también en condiciones como de enfermedad puede ser la no expresión de un gen. Ya, por ejemplo, gente que puede padecer hemofilia, como lo habíamos estado manifestando, o que puede padecer algún tipo de anemia, es porque hay un error en la producción de la pared, de la membrana celular de los glóbulos rojos, y por tanto, ese error da como origen a un fenotipo. Y ese fenotipo tiene mucho que ver con la enfermedad, ¿sí? Entonces, al no expresarse el gen, se produce cierta condición, y eso es fenotipo también. Vemos en el caso del albinismo, ¿sí? Las personas que no tienen pigmentación en su piel, que incluso les es difícil hasta poder mirar cuando hay demasiada iluminación porque sus pestañas no tienen la coloración oscura que tienen en nuestro cabello de forma regular. Entonces es una condición que se da, ¿de acuerdo? Y esa condición es la no expresión, ¿sí? De la melanina genera el albinismo. Entonces un fenotipo puede ser la expresión o la no expresión de determinado gen. Bien, aquí tenemos que muchos de estos fenotipos en plantas, en la coloración, ¿sí? De flor, color de semilla, forma de semilla, color de la vaina, forma de vaina, ¿sí? Eh, Aquí hay, por ejemplo, unas que son infladas, ¿sí? Otras que son rugosas, que incluso se mira perfectamente la semilla interna, el tallo, ¿sí? En la posición de las flores. Acá está la posición de la flor. Una puede ser terminal, ¿sí? Otra axial, es decir, a los laterales. No hay una como exactamente en la punta del tallo. Ya son algunas de lo que podemos observar. Bueno, veamos qué más.
Tenemos también que permítame un momento. Tenemos algunas expresiones ya en humanos, por ejemplo, el color de los ojos, ¿sí? Si es el pelo rizado, el pelo liso, pelo... aquí está como el pico de viuda, se le conoce también, o si no tiene esa característica, los lóbulos de las orejas, o si no tienen lóbulos. Lóbulos, por ejemplo, se mira bastante, ¿cómo decirles? Se mira bastante, bueno, es más notorio, creo que en las señoritas cuando tienen lóbulo, por los aritos, ¿sí? Se observa mucho, mucho mejor, y entonces nosotros podemos evidenciar, podemos observar mucho mejor esa, esa condición. ¿De acuerdo? Bien. En la siguiente forma, digamos, cuando se es un lóbulo, perdón, cuando no hay lóbulo, entonces nosotros podemos evidenciar que justamente está como unido, ¿sí? A la parte de la cara, completamente unido. En cambio, en la otra parte sí se genera como el óvulo. Otro ejemplo de la relación fenotipo-genotipo es lo que tenemos en este contexto. Veamos. Yo les he mencionado que el fenotipo son dos cosas. El fenotipo es, gracias a las características genéticas del genotipo, ¿sí? Todas las condiciones, toda la información genética propia de ese ser vivo, de ese organismo, y su medio ambiente, ¿sí? El mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar, o uno de los más, más visibles, son las hortensias, ¿ya? Las hortensias, cuando se plantan, bueno, cuando crecen, ya generan su flor. Cuando están medio ácido, es decir, que tiene un pH ácido, las plantas, bueno, las flores son de color azul. En cambio, cuando están en un medio básico, son de color rosa, ¿sí? Entonces vean cómo el pH para la expresión de la flor tiene mucho que ver. Yo el que les he puesto es cuando una persona, un familiar o nosotros mismos vamos a diferente latitud, ¿sí? Cuando regresamos o cuando alguien llega y nos visita, dice que estamos más blancos, ¿sí? Pero es porque a diferente latitud la radiación solar da con diferente dirección, con diferente ángulo. Entonces nosotros, claro, el fenotipo se va a expresar mediante se necesite cierta condición. Precisamente esa es la razón por la cual no se expresa todo el genotipo. El genotipo es un banco de genes, ya, con, bueno, incluso mucha memoria molecular, con la cual, permítanme, mucha memoria molecular con la cual van a estar actuando. Entonces esta parte, esta consideración sí es muy importante. Bueno, entonces decíamos que hay algunas condiciones que van a quedar ocultas, ¿sí?
y esos van a ser los recesivos. En cierto momento se van a expresar, eso sí, definitivamente. Tenemos algunas condiciones dominantes y otras recesivas. Tenemos dentro de los recesivos que van a ser cortos los tallos, que van a ser blancas las flores, que van a ser terminales las flores, que van a ser amarillos, el color de la vaina es recesiva, ¿sí? Y la forma de la vaina rugosa, el color de la semilla verde y la forma de la semilla rugosa, ¿sí? Por esa condición, vean que en los enlatados, ¿sí? Estas semillas vienen en su mayor parte verde, ¿sí? Lo que nosotros podemos llegar a la conclusión es de que esas son completamente plantaciones recesivas. Aquí hay algunas que tienen que ver con los humanos, como lo es la lengua, el color del pelo, el color de los ojos. Ahí tenemos, en cierto momento hablábamos sobre que el color de los ojos es eh, más oscuros, ¿sí? Son dominantes los oscuros. La pigmentación de la piel, hay un color normal, hay un color, bueno, la no formación, como les explicaba, es el vino, perdón, el color, perdón, el factor H, ¿sí? Eh, Aquí no se me vayan a confundir cuando estamos hablando de factor H, factor RH o factor D. Estamos hablando de dos condiciones diferentes respecto al tipeo sanguíneo. En el tipeo sanguíneo nos dicen dos características genéticas. La primera, nos dan el, el tipo sanguíneo. Y el tipo sanguíneo puede ser A, puede ser B, puede ser AB, puede ser O. Pero en el factor RH nos están diciendo otra condición porque se encuentra en otro cromosoma. Que él también ha tenido mucha importancia en las diferentes transfusiones sanguíneas porque ha causado cierta mortalidad. Entonces, este factor H también es importante. Pero en este caso, en el factor RH, sí estamos hablando de un alelo dominante y de un alelo recesivo. En cambio, en los tipos sanguíneos, estamos hablando de relativamente otra condición y ya vamos a abordar esa condición. Bueno, entonces tenemos que esas características codificadas en el ADN se llaman genotipo y dentro del genotipo, como les mencionaba, pueden haber homocigóticos. Entonces ya tenemos aquí, ¿qué vamos a poner? Que serían los heterocigóticos, ¿verdad? Y los homocigóticos produce alelos iguales. Aquí, por ejemplo, en esta condición, estas condiciones lo que nos está presentando que son heterocigóticos. Vean, la información está en un sitio específico. Aquí tenemos el locus de un cromosoma, locus de otro cromosoma, locus de un cromosoma, locus de otro cromosoma, pero cuando ya se comparan entre ellos, se llaman loci. ¿Sí? Loci. Cuando ya están, entonces se va a expresar el de un cromosoma. ¿De acuerdo? Sí, puede ser el cromosoma que viene de la mamá, el cromosoma que viene del papá, y la única diferencia en muchas de las ocasiones es solamente un par de bases. En este caso, observan ustedes que solamente cambia, el recesivo es la timina y el dominante es únicamente la citosina. Sí, ese es el gran cambio que puede existir. Y precisamente por ese cambio, por ese par de bases en el ADN, le estaría cambiando la condición de dominante a recesiva.
¿De acuerdo? Entonces, cuando ya es un grupo de letras, puede ser que se expresen de diferente forma, aunque sean parte del mismo loci. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos los heterocigóticos, ¿verdad? Y por último, tenemos ellos, los homocigóticos. Y ahí teníamos completamente el mapa resuelto. Bueno, aquí podemos ver, esto se trata de un cigoto, ¿sí? Luego hay una replicación completa de su ADN. Permítanme. Dime un momento, por favor. Va. Bueno, sigo compartiendo. Ok. Entonces, están los dos cromosomas, ¿sí? Este es un solo individuo. Un solo individuo tiene esa condición. Esto es su genoma, ¿sí? Este es su genoma completamente. Aquí están todos sus cromosomas. Luego viene su propia replicación. Hay un momento en el cual, aquí estamos hablando de células sexuales específicamente, ¿sí? Estas células van a conformar espermatozoides o van a conformar óvulos en el caso de las mujeres. Hay un momento en el cual estos son cromosomas homólogos, es decir, que son, por ejemplo, si este es cromosoma 21, este es cromosoma 21 también. Si se tratara de cromosoma 5, este sería también de cromosoma 5. Si recuerdan en el cariotipo que habíamos dibujado en la pizarra cuando estábamos en semipresencial, me refiero a eso. Hay un momento en el que gracias a la meiosis, esto se da únicamente en la meiosis, hay una combinación, ¿sí? Una combinación en hay un traspaso de información genética de cromosomas a cromosomas. Justo en este momento se le llama intercruzamiento, ¿sí? Y esto es lo que es una de las funciones principales de la división celular, en específico la meiosis. Porque la meiosis, yo les mencioné en el periodo 1, que tiene que ver con la variabilidad propia de cada individuo. Es decir, así como estamos viendo en esta semana, hemos estado viendo la condición de la autoestima, ¿sí? Cada uno de nosotros es un ser único en todo el universo, ¿sí? Genéticamente hablando, no hay ninguna persona igual, ¿sí? Por lo tanto, todas las características, condiciones y todo eso son exactamente propias, así de forma literal. Entonces, ya cuando se da esta condición, hay un momento en el que se van a separar, ¿sí? Vean, se va a convertir posteriormente en bueno, dependiendo si es hombre o mujer, se va a convertir en un óvulo o se va a convertir en un espermatozoide. Y que llevaba la información genética de otro cromosoma va a permitir por completo y de forma literal un nuevo ser vivo. Así es como se forma, ¿sí? Se da en la cuestión del paquitene, ¿sí? Que es la fase de la meiosis donde se va a realizar este intercambio. Vean lo siguiente. Vamos a ver. Ok, vean. Este cromosoma era completamente recesivo. Vean el color, ¿sí? Todos eran recesivos. Pues cuando se realiza ese entrecruzamiento, al nuevo cromosoma le encontramos rasgos, alelos que van a ser dominantes, ¿sí? Entonces esas condiciones de dominantes, pues resulta que gracias a este cromosoma, esta nueva persona va a tener
ciertos rasgos que van a ser completamente recesivos, pero en una parte de su cariotipo, en una parte de su cromosoma, va a convertir esas características en dominantes y va a expresar esas características dominantes. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, esto es para la ley de la uniformidad. Ah, bueno, no, me estoy adelantando. En este caso tenemos que los homocigóticos tenemos una hembra negra, un macho café. En este caso tenemos que cuando se refiere a homocigótico es porque tiene el par exactamente en iguales condiciones, ¿sí? Y sus gametos tienen esa misma condición. Entonces, los gametos que está produciendo esta hembra serán con esa característica. Para el caso del macho, será igual la misma característica. Y lo podemos observar también en las plantas, ¿sí? Este tallo es alto completamente, este tallo es pequeño, ¿sí? Es corto. Entonces, se va a producir exactamente aquí una T minúscula, una T mayúscula por parte de esta planta, ¿sí? Porque como es homocigótica, y una T minúscula por parte de esta otra por ser en la misma condición. Ahora, ¿qué sucede también en torno a todo esto? Otra condición de esta variabilidad genética que se puede estar dando en cada uno de esos y que también representa gigantescamente el genotipo van a ser las mutaciones. Nosotros podemos decir que las mutaciones pueden ser o se pueden escuchar de forma negativa, pero vean lo siguiente. En este caso, sí, en este caso, tenía ABC, se queda como AB, ¿de acuerdo? Perdió una parte. En otra región, por ejemplo, hay una combinación, ¿sí? Hay traspaso de genes a otros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está indicando ese tipo de mutaciones? Las mutaciones pueden ser adiciones, es decir, otra región de otro cromosoma viene y se implanta de una forma... bueno, aquí están. Están las inversiones, ¿sí? Que lo que ha hecho es fundamentalmente cambiar la posición de los locus. Están las translocaciones en las cuales hay un cambio de un cromosoma a otro cromosoma. Están las deleciones que en este caso pierde regiones de ADN y están las duplicaciones que aquí quiero ver cuál es el que se está multiplicando. Aquí, la región DE se multiplica DE. Entonces esas regiones lo que van a dar como características, o sea, no niego que en algunas ocasiones pueda que den algunas condiciones que no favorezcan al individuo, pero en otras ocasiones esa misma condición va a hacer que se permita la variabilidad en los mismos individuos. Bien, ahora veamos, quiero ver, bueno, vamos a las condiciones propiamente de los cruces monohíbridos y dihíbridos. Tenemos aquí, observen aquí, primera ley, ley de la uniformidad. Ambos son homocigóticos, ¿sí? Y todos sus descendientes son heterocigóticos. En la segunda ley, ¿ya? En la segunda ley, este es homocigótico, estoy hablando del genotipo, este es homocigótico dominante, este es homocigótico recesivo y tenemos el 50% heterocigótico. En la tercera ley, estos mismos que están acá, A, B, bueno, las dos mayúsculas, la primera mayúscula, la segunda minúscula, que son las características, es decir, la primera característica en este caso se vuelve recesiva y la otra dominante, y en este otro caso,
ambas son recesivas, es la misma condición que se va a poner acá, que son los gametos, ¿de acuerdo? Entonces, al combinar gameto aquí, gameto AB mayúscula con gameto AB mayúscula, nos resulta este genotipo, ¿sí? Este genotipo. Entonces, ¿por qué razón se da o se llama segregación independiente? Porque vean, independientemente, ¿sí? Que esta condición, vamos a ver, esta condición, uno es completamente homocigótico, otro es heterocigótico, y se expresa la condición dominante. Pues bien, en toda esa combinación pueden darse como dos dominantes, pero una condición o una característica en la misma planta puede darse que la primera característica sea completamente dominante y la otra sea recesiva. Es decir, hay una combinación. Se van segregando gracias a que son recesivos, perdón, a que son heterocigóticos, ¿sí? Se va segregando una de las condiciones. En este caso, ¿sí? Todas las leyes respetan una proporción estadística. La primera ley, el 100% resulta con genotipo heterocigótico y con fenotipo con la característica dominante. Eso es el 100%. En la segunda ley, resulta el genotipo de la siguiente manera: 25% dominante, 25% recesivo y 50% heterocigótico. Fenotípicamente, ya, como los heterocigóticos tienen la característica dominante más el otro 25% que es homocigótico dominante, entonces el 75%, ¿sí?, tiene la característica dominante y solo un 25% la recesiva. En este caso, pues lo vamos a ver un poco así más de forma de fracción. 9 de 16, ¿sí?, que serían este cuadro de acá, perdón, este triángulo de aquí, ¿sí? 9. Vean, todos estos que están acá, esta línea, esta diagonal, tienen que estar ordenados de esta misma forma los gametos. Los gametos los ponemos aquí, ¿sí? Si no están ordenados de esa forma, no nos va a resultar lo mismo. Entonces, estos que están aquí son los heterocigóticos. Observen, primera condición heterocigótica, segunda condición heterocigótica. Primera condición heterocigótica y segunda heterocigótica. Y así, ¿ya? Si observan las condiciones de esta semilla, son iguales a las condiciones de esta semilla. La única diferencia será, o sea, ese será su fenotipo. La única diferencia será su genotipo. Varían. Entonces, a eso le vamos a llamar segregación independiente. Tenemos en los cruces monohíbridos, esta es la forma básica, la forma característica, en la cual, esto es para la segunda ley, ¿sí? Para la segunda ley tenemos los gametos, ¿sí? Gametos heterocigóticos, ¿verdad? Heterocigóticos. Y ya en la combinación nos resulta tal como lo acabo de mencionar. Y tenemos siempre en este cruce, pero que sean razas puras, es decir, esta es completamente recesiva, esta es completamente dominante, homocigótico dominante, homocigótico recesivo, y el 100% resultan heterocigóticos y el 100% tienen la condición de la característica que estamos estudiando, sería la característica dominante. Y así nos quedaría esa combinación. El fenotipo de los padres, aquí hay un error, ¿sí? Es necesario hacer su propia corrección. ¿Por qué? Porque en el genotipo de los padres estaría las líneas puras de homocigótico dominante y homocigótico recesivo, ¿sí? El padre homocigótico dominante libera
su gameto y el padre homocigótico recesivo libera su gameto. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos genotipo, no fenotipo. Tenemos ya que al realizar la combinación, tenemos híbridos mixtos o heterocigóticos, llámenle o compréndanlo como ustedes deseen, ¿sí? Pero el nombre en esta condición es heterocigóticos, ¿sí? Ahora, frecuencia genotípica, el 100% son heterocigóticos. Frecuencia fenotípica, el 100% presenta la letra A, que es la característica físicamente hablando, la característica dominante. Y tenemos aquí ya una representación en Punnett. Aquí tenemos entonces, esta es una planta, ¿sí? Y aquí he colocado una condición, la característica del fenotipo, el color de la flor morada es la dominante, que en este caso es B, y la flor amarilla sería A. Perdón, esta A no es, esta no es A, es B minúscula, ¿de acuerdo? Es B minúscula. Esta es otra corrección. Bien, ¿qué tenemos entonces? El genotipo de los padres es la morada completamente dominante, la amarilla completamente recesiva, por efecto de la meiosis. Por eso les mencioné la meiosis en algunas láminas anteriores. La meiosis se libera únicamente la mitad de los cromosomas y se hace la primera, bueno, aquí ya se hizo la primera combinación. ¿Cómo fue esa combinación? ¿Sí? La mayúscula con la minúscula. Y como va a ser el 100%, ¿sí? El 100% salen heterocigóticos y el 100% resultan moradas, ¿sí? Que sería la condición dominante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya la segunda ley, que es ya al combinar dos de ellos, ¿sí? Regresamos al genotipo de los padres, que sería heterocigótico. Esta vez los gametos los va a producir como aquí, dominante, recesivo. Este va a ser un solo gameto, es decir, una sola célula sexual, es decir, un espermatozoide o un óvulo, ¿sí? Un espermatozoide o un óvulo, y aquí de la misma forma. Ya al realizar la combinación nos resultan una completamente homocigótica, heterocigótica, heterocigótica y homocigótica recesiva. Y las proporciones genotípicas de la segunda ley, entonces son 25%, 50 en heterocigóticos y 25 para recesivos. Este es 25 para dominantes. Bien, y en las frecuencias fenotípicas, ¿eh? El 75% tiene la característica dominante, que lo sumamos aquí, ¿eh? Tiene la característica dominante como 50% y como 25% la característica dominante también. Ok, aquí vemos de nuevo la flor morada y amarilla, ¿sí? Déjenme ver aquí si es... Ok, este no se aplica en una condición especial que se llama dominancia incompleta, que en un momento la vamos a ver. Decía entonces, denme. Tenemos entonces, los que eran hijos, uno, ¿sí? Hijos que se dieron en la primera condición, se convierten en los padres dos y se combinan ya que son heterocigóticos, ¿sí? Al combinarse como heterocigóticos, nos da exactamente estas condiciones de las cuales hemos hablado. La genotípica, ver, el 75%, bueno,
El 25% es homocigótica dominante, el 50% es heterocigótica y el 25% será homocigótica recesiva. ¿Sí? El 75% ya en el fenotipo será la característica dominante, es decir, será morada. Y aquí lo podemos ver exactamente igual como lo habíamos mencionado antes. Lo único que antes lo habíamos mencionado como figura, ¿sí? Con las figuras de las arvejas. Vean, estas son las condiciones. Aquí tenemos las diferentes características. Aquí se están analizando dos características. Déjenme ver cuáles son. Bueno, que si son tallo largo, el tallo largo y el color de la vaina. Vean, tallo largo, color verde de la vaina. Tallo largo, color verde de la vaina. Tallo largo, color verde de tallo corto. Aquí a ver. No, tallo largo, color verde de la vaina. ¿Sí? Ahí están. Ahora, así es un poco más difícil identificarlo, pero lo podemos hacer sin ninguna dificultad. Ahora solo quiero mostrarles en esta codificación. ¿Sí? Y vean, esto es solo una representación de características. ¿Sí? Y parece codificado. Ahora, cuando hablamos del ADN, todavía es más complejo. ¿Sí? Todavía es más complejo. Pero también es una codificación, que al decodificar lo que obtenemos serán proteínas, ¿de acuerdo? Proteínas. Entonces tenemos, primer observación aquí en el cuadro, tenemos 9 de las 16 que tienen las dos características dominantes. Si quieren, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué es lo que forma en este sentido? Es como un triángulo, ¿eh? Sí, un triángulo. Y ustedes pueden observar aquí. Todas son altas y con la vaina verde. Altas con la vaina verde. Y si ustedes observan cada una de las letras, tiene la primera característica mayúscula y la segunda mayúscula también. Primera mayúscula, segunda mayúscula, primera mayúscula. Y si tiene las mayúsculas, se expresa la característica dominante. En las condiciones de segregación independiente, tenemos como un triángulo, pero a saltos. Es decir, tenemos esta condición de aquí, que nos está diciendo de que en el genotipo es la primera característica es homocigótica dominante y la segunda característica es homocigótica recesiva por completo. En cambio, en este de aquí, tenemos que la primera característica es heterocigótica, no es homocigótica dominante. Y la segunda característica es recesiva, ¿sí? ¿Cómo se logró llevar a cabo de que la segunda característica fuera completamente recesiva? Gracias, ¿ven? Sí, a los gametos. Los gametos realizaron una combinación en la cual gameto con la característica recesiva y gameto con la característica recesiva dieron que esa característica recesiva se convirtiera en una condición de homocigótico recesivo. En el mismo individuo, a pesar de que estamos analizando dos condiciones, lo cual nos está indicando que no por estar, ¿sí? No por ser dos padres que sean heterocigóticos, ¿sí? Van a producir solamente la característica dominante, ¿sí? Este fue el error que yo eh, creí con mis hijos, ¿sí? Porque yo creí que por ser yo dominante, por ser yo moreno y es una condición dominante, todos mis hijos iban a ser dominantes. Mas yo no sabía que yo tenía la condición de heterocigótico también. Entonces,
a todos aquellos hijos que les llevaba esa condición de heterocigótico, resultaron que el color de piel, ¿sí? Es que son blancos, ¿ya? Tenemos la siguiente condición igual, pero se invierten las características, es decir, la primera característica se vuelve recesiva y la segunda característica se vuelve dominante. Y es lo que tenemos justamente de que tienen la vaina verde, pero el tallo, sí, es corto. Y el último es todo o completamente recesivo. La vaina amarilla y el tallo corto. Y así se da también en los humanos, ¿ya? Siempre aclarando la corrección. Este es genotipo, ¿de acuerdo? Ahí no tenemos nada que observar, solamente eh, confirmar, ¿sí? Que todo va a ser heterocigótico. Sí, ahí está. Completamente homocigótico, completamente heterocigótico, perdón, completamente homocigótico dominante, completamente homocigótico recesivo, ¿sí? La combinación y resulta siempre el 100%. Vean, se respeta la ley de la uniformidad a pesar de que aquí estamos analizando dos características. Bueno, ¿por qué o cómo se va a realizar ya en la combinación tallo alto, flor morada, que son heterocigóticos, y en la combinación tallo alto y flor morada, que también son, vean, heterocigóticos? ¿Cómo se van a combinar para resultar los gametos? Primer condición, sí, primer característica, que es dominante, con la primera característica dominante. Cuando se une la primera característica dominante y la segunda dominante, nos resulta este gameto. Cuando se une la primera característica dominante y la primera característica dominante y la segunda recesiva, nos va a resultar este otro. Cuando se une la primera característica recesiva y la segunda dominante, nos va a dar aquello, bueno, para mí, a mi forma, a mi propio criterio, para poderles enseñar el método, hay un error, ¿sí? Hay un error en posición, porque la primera característica es A, ¿sí? Por lo tanto, en esta parte de aquí tendría que ir A minúscula primero y B mayúscula después, igual en esta misma condición, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí tendría que ser A minúscula, B mayúscula. Aquí está bien A mayúscula, B minúscula, ¿sí? Respetando el orden de lo que hemos visto. Perdón. Entonces nos quedarían los gametos A mayúscula, B mayúscula, ¿eh? A mayúscula, B mayúscula. Como serían iguales, entonces ya los tenemos ahí. Voy a acelerar esto, ok. Tenemos entonces que son iguales, vean, este por este es exactamente igual a este es igual que este y este igual que este. Y comienzan ahí, ¿sí? Se van uniendo. Espérenme. Aquí tenemos. Primero en la combinación de A por A y B por B, ¿sí? La siguiente condición, bueno, aquí iba adelantando. Aquí tenemos la A mayúscula, eso sí lo habíamos mencionado, que cuando se trata de la misma característica, primero vamos a poner la mayúscula, ¿sí? Por la A minúscula
B mayúscula por B mayúscula. Tenemos aquí nuevamente A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Sí? Hemos completado, digamos, la primera fila. Y bueno, cuando ya tenemos todo el cuadro, tenemos exactamente esta misma tabla que acabamos de estar analizando. ¿De acuerdo? Repito, 9 con las dos características dominantes, 3 con la primera característica dominante y la segunda recesiva. En este 3 con 3 de 16 con la primera característica recesiva y la segunda dominante, y 1 completamente recesivo. Aquí tenemos en este caso de los gatos, vean, es exactamente la misma condición. Aquí hay 9, estos que saltan, este triángulo que salta, ¿sí? Tenemos 3, estos otros 3 y 1. Y esa es la condición. Vean, esta sería la frecuencia fenotípica. No les voy a pedir esto porque tiene su momento estarlo pidiendo de esta forma, ¿ya? Pero lo que sí no voy a dejar de evaluar es que en la frecuencia fenotípica para esta condición sí se aprendan el 9331, ¿sí? De la, o sea, me voy a enfocar en el fenotipo, eso es lo que les tengo que decir, me voy a enfocar en el fenotipo. Bueno, un poco de árboles genealógicos. Ajá, ya voy a abrir. Ok, voy a dejar de presentar un momento. Así. Bueno, habíamos mencionado a qué se refiere con mutaciones y si son buenas o son malas. ¿Cuántos cromosomas tiene un niño y cuántos cromosomas tiene una niña? Vamos a ver los cromosomas. ¿Cuántos tiene un niño? 44 autosomas, 2 sexuales, XY. Y una niña, 44 autosomas, ¿sí? Y 2 sexuales, XX. ¿A qué se refiere con las mutaciones y si son buenas o son malas? Ya vamos a ver. Aquí en esta parte estamos viendo un poco de genética, bueno, que ya no tiene del todo que ver con Mendel. Las proporciones entonces de Mendel teníamos que la primera ley establece que el 100% son genotipo 100% heterocigótico y fenotipo, que es la característica dominante. Cuando hablamos de la segunda ley, teníamos que el 25% era homocigótico dominante, el 50% heterocigótico, el 25% era homocigótico recesivo, ¿sí? Y teníamos que un 75% tenía la característica expresada, es decir, físicamente se podía observar y se tenía un 25% recesiva. Y en la tercera ley teníamos 9 de 16 con las características, con ambas características, ¿sí? Porque la tercera ley dijimos que en la tercera ley ya se puede apreciar en cruces dihíbridos, trihíbridos, etcétera, etcétera. Pero no se puede apreciar en un cruce monohíbrido, sino de dihíbrido a más complejo. ¿Sí? Entonces, teníamos esa característica. 9 de 16, fenotípicamente, estoy diciendo fenotipo, porque vimos que en el genotipo son no menos de 12 genotipos diferentes. ¿Sí? Entonces vamos a mencionarlo como fenotipo. Tenemos 9 de 16 con ambas características dominantes. 3 de 16, la primera característica dominante y la segunda recesiva. 3 de 16, la primera característica recesiva y la segunda dominante. Y 1 de 16, ambas características serían recesivas. Eso sería en la tercera ley de Mendel. Entonces aquí tenemos un cariograma.
¿sí? O cariotipo. Eso es un cariotipo, ¿ya? En este caso tenemos que las dos serían XX, se trataría de una niña, y tenemos aquí que sería XY, este sería un niño. Aquí hay algunos cromosomas, bueno, no me voy a detener tanto, ya hemos explicado de alguna forma los diferentes cromosomas, los locus, etcétera, etcétera. Vean, aquí es cómo se va formando los espermatozoides y los óvulos. Aquí tenemos un poco, regresando un poco a los gatos, ¿sí? Tenemos las diferentes condiciones, como se van dando, los 9 de 16, los 3 de 16, 3 de 16, 1 de 16, ¿sí? Y tenemos otra condición también relacionada al primero y el segundo, a la segunda ley de Mendel o los principios. Pero tenemos esta condición, observen. Si combinamos dos flores, no son todas las especies, voy a aclarar, son algunas especies nada más. Si combinamos dos flores rosadas, podemos obtener un 25% rojas, un 50% rosadas y un 25% blancas. ¿Sí? A esta condición, ¿sí? A esta condición se le llama dominancia incompleta, que es lo que mencioné hace un par de minutos, ¿sí? Y la dominancia incompleta en realidad, quiero ver si lo tengo aquí está. La dominancia incompleta en realidad se va a referir fundamentalmente a que van a existir, vean, 3 fenotipos, ¿sí? 3 fenotipos. Vean. Otra característica importante. Aquí no vamos a hablar de homocigóticos dominantes. Sí son homocigóticos. ¿Vean? En este caso sería homocigótico para roja. Este sería homocigótico para blanca. El heterocigótico sería para rosada. ¿De acuerdo? Tenemos únicamente 3 fenotipos, pero siempre en homocigótico, lo que podemos llamar es homocigótico 1, ¿sí? A homocigótico 2, pero no podemos hablar de dominancia, ¿de acuerdo? En cambio, hasta donde habíamos estado viendo, la dominancia sí era completa. En las leyes de Mendel, la condición es de que existan dominio completo de uno de los genes. Pero Mendel ya no llegó a hacer su estudio con este otro tipo de cosas, porque si no le reviento el cerebro, ¿sí? Pero ya con lo que dejó de las leyes de Mendel, sí pudo aportar valiosísima información y lo mejor de todo que ya fue estadísticamente hablando. Bueno, vamos a ver. Quiero ver. ¿Por qué puse esto? Déjenme ver. Bueno, nada más hablar de la meiosis, mitosis, gametogénesis. Esta es la forma como se forman. No, pero eso será para una próxima. Vamos a ver, dominancia genética ligada al sexo. ¿Por qué? Aquí quiero ver. Aquí. Esto ya lo habíamos visto en una guía anterior de cuáles son los cromosomas, las enfermedades ligadas al sexo, ¿sí? En la cual solamente se puede expresar si tiene las dos características. Si es mujer, debe tener las dos características, ¿sí? Las dos de la hemofilia, por ejemplo, las dos del daltonismo. Si solamente lo tiene un cromosoma X, pues es portadora, ¿de acuerdo? Y si no lo tiene, pues es una mujer sana. En cambio, el hombre, en tal caso, solo puede ser sano o puede ser hemofílico. ¿Sí? Si tiene el cromosoma X con la condición de hemofilia, ni modo, va a padecer la condición.
¿De acuerdo? ¿Alguien conoce a Peter Dinklage? Sí. ¿Alguien conoce a Peter Dinklage? No, profe. No. Pues yo creo que sí lo conocen, pero tal vez el nombre les falla. Es este señor, ¿sí? Él padece una condición como genes letales que se llama, ¿eh? Tiene su hija, bueno, tiene 2 hijas, creo, no sé si ha tenido más, pero él tiene la condición de enanismo, ¿sí? Acondroplasia, pero sus hijas son normales, ¿sí? Autor muy, muy interesante, famosísimo, y padece, bueno, tiene la condición o el gen de la condroplasia. El gen de la condroplasia es que cuando se tiene, puede ser bueno, el padre o tiene el gen de la condroplasia, ¿sí? Y al casarse con una persona normal o al tener hijos con una persona normal, ¿sí? Hay una condición muy parecida a la que habíamos visto en la segunda ley, se recuerdan, de Mendel, que se van repartiendo los genes, ¿sí? Entonces, en esta condición, este, este hijo tendrá la afección de acondroplasia, será también la condición de acondroplasia y tendrán 2 hijos de tipo normal, ¿sí? Será esta misma condición. Cuando se den esta misma condición, cuando se casan 2 o cuando tienen hijos 2 heterocigóticos, o sea, dos con la condición de enanismo, si se da, si se da la combinación del alelo dominante con el alelo dominante, ¿sí? Un homocigótico dominante, entonces ellos se llaman genes letales porque efectivamente, que es una condición dominante, mueren, ¿sí? No se terminan de gestar, mueren en el vientre o mueren por la condición de acondroplasia. Los enanitos, digámoslo de esa forma, pero no, o sea, tenemos que hablarlo como es, con la condición de acondroplasia, ¿sí? Porque de otra forma se escucha como incluso un tanto una condición no adecuada, ¿sí? Entonces, son heterocigóticos, ¿sí? Las personas que vemos con la condición de acondroplasia vivas son heterocigóticos. Y por supuesto, la hija de Dinklage está en su condición normal. El alelo de la madre y el alelo del padre, digamos, correctos, fueron heredados de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí tenemos muerte cuando son homocigóticos dominantes, condición de acondroplasia cuando son heterocigóticos y la condición normal, ¿sí? En estas proporciones, 25, 50 y 25. 25% mueren si están en esas condiciones. ¿Recuerdan ustedes este niño que sufría precisamente por su condición de acondroplasia, el bullying, y que incluso logró conocer, yo no soy de Real Madrid para nada, pero logró conocer a Cristiano Ronaldo porque él quería conocer o estar en uno de los juegos y logró estar y en buena parte le favoreció el, el gen de la acondroplasia y bueno, también son humanos y necesitan un gran respeto. Lo que estoy mostrando en este momento son actores que han tenido la condición de acondroplasia y han triunfado en lo que se refiere a cinematografía, bueno, en todo lo que tiene que ver con la pantalla y entretenimiento, ¿ya? Ahí tenemos a Dinklage con sus hijas. Bueno, esta es una de las hijas, esta es la más pequeña, la otra que habíamos visto era creo que la mayor. Y
Y teníamos, por último, la codominancia. Vean, en la codominancia, el grupo A es dominante sobre O, grupo B es dominante sobre O, pero cuando se une grupo A y grupo O, el resultado es una codominancia, ¿sí? Codominancia, es decir, vamos a encontrar A, B. Entonces, este es el otro grupo de ¿cómo decirles? Este es el otro grupo del que les explicaba con el tipo sanguíneo. El tipo sanguíneo es A, o puede ser B, o AB, o puede ser grupo O. ¿Sí? Tenemos 4 fenotipos. Vean, 4 fenotipos. Y si tenemos 4 fenotipos, en este caso, ya para identificar una situación así, estamos hablando de codominancia. Cuando tenemos 3 fenotipos, estaríamos hablando de una condición de ¿cómo se llama? De dominancia incompleta. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, aquí tenemos otra condición explicando esta parte. Bueno, esta parte tiene mucho que ver y sí, se llevó a la conclusión que el COVID sí atacaba específicamente más algunas de los tipos sanguíneos. Ok, estamos justo en el tiempo.